Hay una preocupación o una ocupación dentro de esta asignación que hace tiempo que yo tengo y es que el Evangelio no nos quede en una filosofía, esto lo hemos hablado, que no nos quede en algo sabido, que no nos quede en algo que simplemente sea un mensaje y necesitamos profundizar en esto, porque si el Evangelio queda en un mensaje, el Evangelio termina siendo algo que no tiene vida, y la realidad es que el Evangelio es la vida del Hijo. El Evangelio que nosotros predicamos no es un Evangelio que sea un mensaje, es una vida, y es una vida que se vive, es una vida que se expresa, es una vida que se manifiesta. Yo no puedo seguir viviendo el Evangelio como si fuera un mensaje. Nosotros no tenemos un mensaje para dar, tenemos una palabra para expresar, ¿sí? El Señor dijo, todo pasará. ¿Y qué dijo? Mas mi mensaje no pasará. Él dijo, mas mi palabra no pasará. ¿Y cuál es la palabra? La palabra es Él mismo, es Él encarnado. ¿Y cuál es nuestra asignación? Más allá de congregarnos en un lugar, más allá de administrativamente llamar al lugar que nos congregamos como se llame, en este caso Abundante Gracia, ¿cuál es nuestra asignación? Porque uno a veces escucha, mi asignación es hacer tal tarea, mi asignación es tal otra. Nuestra asignación es la que se nos dio antes de la fundación del mundo y es una asignación eterna. Nosotros tenemos asignado por Dios ser unos ministros competentes de la palabra, ministros competentes del nuevo pacto. Ser alguien que lleve la palabra de Dios a donde tenga que llevarla. Donde se mueva alguien que entienda esto, el gobierno de Cristo se va a manifestar. Y en ese lugar y con esas personas que se rodeen, las cosas nunca más van a ser igual. Mirá, todos y creo que todos los que estamos acá lo hemos visto, y si no, se lo podés preguntar a alguien. Todos hemos leído, espero que todos lo hayan leído, en el libro de los Hechos, cuando tiembla la cárcel, cuando Pablo y Silas cantaban, ¿sí? Tiembla la cárcel, caen los cimientos, y todos hemos puntualizado que el mayor milagro ahí fue que se caigan los cimientos, de la que se caiga todo, que todo se mueva y se caigan las paredes. Bueno, la realidad, amado, que hubo dos milagros que están fuera de que se cayeran las paredes. El primer milagro es que ningún preso se escapó. Ese es el primer milagro. Pablo diciéndole al carcelero, tranquilo, no te suicides, porque se iba a suicidar, ¿sí? Se iba a clavar, se iba a hacer el famoso harakiri, no lo inventaron los japoneses, lo inventó el romano, que se iba a clavar la espada, y él se iba a suicidar, y Pablo le dice, tranquilo, no sé cómo lo vio, pero Pablo le dice, tranquilo, no te suicides, porque ninguno de los que está acá se va a escapar. ¿Por qué Pablo le pudo hacer esa afirmación? Porque Pablo sabía quién estaba gobernando y quién había hecho mover los cimientos de esa cárcel. Pablo no estaba pensando que le iba a pegar 3 o 4 gritos por el liderazgo que tenía a los presos. Pablo dijo, no se va a escapar ninguno, porque acá no gobiernan ni los presos, no gobernás vos, carcelero, no gobierna Roma, acá gobierna Cristo. Entonces, y estas cosas, estos paredes, estos muros se cayeron, no para que en el año 2020, 2018, 2015 hagan prédicas de cómo hacer caer los muros de una cárcel. Hermano, adore, cante, porque caerán los muros de la cárcel. Y hacemos toda una prédica en base a eso. No. Pablo tenía bien en claro que no era para hacer prédica, no era para hacer un mensaje. Tenía bien en claro que cuando se cayeron esos muros, había alguien que le estaba diciendo, yo gobierno en todos lados. Donde hay alguien que pueda manifestar mi gobierno. Pablo estaba ahí y dijo, de acá no se va nadie, y no es que se los dijo a ellos, Pablo dijo, tranquilo, no se va nadie. Pero el segundo milagro que se produjo ahí fue que el carcelero entendió la palabra. Pablo le dijo, tranquilo, vas a ser salvo vos y toda tu casa. Hubo un milagro de resurrección, pero no de que un muerto se levantó. Hubo un milagro de resurrección, una familia fue definitivamente puesta a los pies de Cristo. ¿Y todo por qué? Porque hubo uno en el lugar correcto, en la circunstancia quizás no correcta, porque a nadie le gusta estar preso creo que a ninguno acá, a menos que alguno sea un poco mártir, pero a nadie le gusta estar preso por algo que no hizo. Cualquiera de nosotros, este siglo, diría,
¿Por qué yo estoy preso? Al final, el Evangelio, mirá dónde estoy, si yo no hice nada y termino acá escondido, ¿a ustedes les parece que le cuenta al otro, le cuenta al otro? No, yo me hago budista, el Evangelio no sirve para nada. Yo estoy adentro de una cárcel, mirá, por predicar el Evangelio. La realidad es que Pablo, donde estaba, no criticó absolutamente nada de las circunstancias que estaba viviendo. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba ahí, porque el gobierno de Cristo se tenía que manifestar. Él tenía una asignación, él entendía que había una asignación. Y yo no voy a decir, muchachos, seamos como Pablo, porque nosotros nos tenemos que parecer a Cristo, pero sí te doy un ejemplo de cómo un hombre, ¿sí?, que tenía como vos 2 brazos, como vos 2 ojos, como vos 2 piernas, como yo una cabeza, como, bueno, capaz que la de Pablo no era tan grande, pero tenía 2 pies, tenía 2 manos, la persona que no tenía nada fuera de un entendimiento, o sea, no tenía nada mayor que vos y yo que un entendimiento de quién era su Señor. Y Pablo sabía que donde él iba a estar, Cristo se iba a manifestar. Amado, yo te quiero decir que si vos entendés hoy tu asignación eterna, donde vos estés, Cristo se va a manifestar. Y eso no tiene nada que ver con que vos recibas cosas y yo. Eso tiene que ver con que seamos una solución para que donde un cristiano... ¿Sabes por qué vos estás vivo y yo estoy vivo? Porque tenemos que entender que donde estamos somos una solución. Para eso estamos vivos, para hacer una solución. No estamos vivos para hacer un problema. Estamos vivos para hacer una solución. Quiero decirte algo, y esto te va a sacar una carga, y a muchos les va a sacar una carga, porque yo sé que hay gente con ese pensamiento, y si no están acá, están en internet. Si fueras un problema, ya no estarías. Dios quiere que entiendas que sos una solución. Sos una solución para un problema que tiene este mundo. Y si a vos te han hecho creer que sos un problema, sacate ese problema de la cabeza. No sos un problema, sos una solución. Te voy a decir algo. ¿Sabés que muchas de las circunstancias que tenemos adversas no tienen absolutamente nada que ver con nuestras faltas? Algunas sí, algunas nos metemos solos, pero muchas de las circunstancias que nos vienen adversas, muchos golpes, ¿sí? Cuando vos identificás que durante toda la vida te pegaron en un lugar, yo no sé acá, pero yo conozco gente que durante toda la vida en un lugar se siente más golpeada que en otro. ¿Te pasa? Te sentís más golpeado en un lugar que en otro. ¿Sabes por qué? Porque las tinieblas tienen miedo. Hay miedo. Hay miedo de que cuando vos te des cuenta que en ese lugar que sos golpeado, en ese lugar sos fuerte, en Cristo, no en vos, en Cristo. Cuando te des cuenta que en ese lugar sos fuerte, en Cristo, que fuiste creado para desde ese lugar ser una solución, vos te vas a dar cuenta que lo que pasó no tiene nada que ver con algo que hiciste o con algo que te hicieron. Vas a solucionar más rápido los problemas de rencor, los problemas de dolor por lo que te pasó, por el lugar donde naciste, por la familia en la que te establecieron, y vas a empezar a darte cuenta de que sos una solución en ese lugar. Sos una solución. Si vos salís de ese círculo vicioso en el que muchas veces nos metemos y es de quejarnos por la vida que tengo, por los problemas que me suceden, ¿por qué siempre me golpean en el mismo lugar? Quiero decirte que porque sos una solución. Sos una solución. En ese lugar que siempre sos golpeado, ahí, cuando vos reacciones y yo, nos vamos a dar cuenta que somos esa solución que va a manifestar la multiforme sabiduría de Dios a todo lo creado. Entonces, ¿cómo te pasa? Yo soy golpeado. Siempre, me parece que... siempre en el mismo lugar. ¡Sí! Hasta que reacciones y gobiernes sobre el golpe. Por eso dijo, pongan la otra mejilla. Poner la otra mejilla no es una actitud de se me permite el término, de tonto. O el pegame de vuelta. No, el pegame de vuelta es yo gobierno sobre el golpe. Yo gobierno sobre el golpe. Amado, gobernar. ¿Y cómo gobierno? Gobierno en Cristo. ¿Vos te crees que no le dolió al Señor los golpes que le dieron? Pues ¿sabés por qué se mantuvo en pie? La mejor prédica del Padre, ¿sabés cuál fue cuando dominó la tierra? ¿Sabés cuál fue la mejor prédica? Cuando hizo silencio ante Pilato. Esa fue la mejor prédica. A veces la mejor prédica es un buen silencio ante las circunstancias, ante las situaciones. Pero nosotros nos vamos a parar, amado, yo te lo digo y va a pasar. Nos vamos a parar frente a las situaciones y no va a haber situación que nos pueda gobernar. Porque hay una asignación eterna que a vos te
dar la potencia que necesitas. No se trata de vos y de mí, se trata de la asignación. Estamos posicionados en lo eterno y lo eterno prevalece. Por eso dice, la palabra prevalece para siempre, porque lo eterno prevalece para siempre y dentro de vos está lo eterno. Y eso es lo que va a prevalecer para siempre. Amado, lo eterno prevalece para siempre. La palabra prevalece para siempre. Pero nosotros necesitamos definir algunas cosas. Dios nos tiene que dar el entendimiento. Realmente Dios nos dio el entendimiento, pero nosotros tenemos que salir. Hoy hablaba con una persona y me decía, no puedo ver más de acá. No puedo ver más de acá. Así me decía. ¿Sabes lo que le dije? ¿Por qué no hacer una cosa? Corre la mano. No puedo hablar acá, corre la mano. Y vas a poder ver más allá. Puedo decir, no tenía un consejo más sabio para darle. Le dije, no, porque si me ponía la mano acá, corre la mano y ve un poco más. Ve un poco más, ve un poco más. Deja de verte. Lo hablábamos el domingo. Tenemos un problema con esta generación. Esta generación es muy cortoplacista. Ve lo de ahora. Ve lo que está pasando momentáneamente. Ve el problema y dice, yo me quedo estancado acá, porque de esto no salgo. Porque no tiene una planificación, un entendimiento de ver que hay algo eterno, que hay algo que es más allá. Nosotros tenemos a veces tendencia a caernos por las circunstancias que están dando vueltas. Pero amado, persevera porque la palabra permanece. Y la palabra no es algo, la palabra es alguien. Y quiero decirte que está en vos. Y ese que está en vos permanece para siempre. Pero hay cosas que nosotros tenemos que empezar a trabajar. ¿Para qué? ¿Para torturarnos la vida? No, tenemos que empezar a trabajar algunas cosas. Si no las empezamos a trabajar, y si las empezamos a trabajar, profundizarlas, por una sencilla razón, para estar más liviano a la hora de trabajar en la tarea que se nos asignó. Y una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar es en el entendimiento de que tenemos una tarea asignada. Decirle si quería al lado, tenés una tarea asignada. Y decirle más, y te digo más, decirle así, y te digo más. ¿Te guste o no? Es la tarea asignada. Es que Dios lo decidió. Es que Dios, pero ¿por qué Dios lo decidió y nos guste o no la tarea asignada? Porque dentro de la tarea asignada tenemos todo cubierto. Tenemos cubiertas las emociones, aunque pueda llegar a ser golpeado. Tenemos cubierto lo financiero, aunque pueda llegar a pasar momentos de necesidad. Tenemos cubierta la familia, aunque pueda haber roces familiares. Tenemos cubierto el lugar en el cual Dios permitió que nos congreguemos, aunque por un tiempo estemos sin congregarnos. O sea, tenemos todo cubierto por causa de la asignación. Dios no es que dice, bueno, ahora le di la asignación y vamos a ir improvisando. No, Dios tiene todo preparado. Pero yo tengo que estar metido dentro de la asignación para encontrarme con las cosas que yo creo que van a pasar, no, con las que Dios ya determinó. Y dentro de esto, hay algo que yo publicaba ayer. Yo me tengo que dar cuenta de que Dios, antes de que pase algo, me advierte de que va a pasar. Dios advierte. Pero no te estoy hablando de que cuando vas a caer en pecado, el Padre, no se cae en pecado, se pega o no se pega, no se cae. ¿Sí? ¿Cómo me cae en pecado? No. Iba caminando, me caí. No. Cuando se cae en pecado, porque un pozo y yo no sé lo que hay. Pues se iba caminando, así, no lo vi, adentro. No. Decí conmigo, ¿peco o no peco? Pero no caigo. O sea, ahora, ¿a qué me quiero referir? Nosotros cuando hablamos de advertencias, es lo que hablábamos días pasados. Dios no nos va a permitir pasar por un lugar que Él no avisó que Él nos va a pasar. Si Dios dice, van a ir por este camino y van a llegar a una tierra y adelante hay un mar, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero el mar se va a abrir ante mi paso. A ver si nos entendemos. No es que se abra el mar porque yo quiero que se abra.
cosas distintas. Porque a veces, acá no hay personas que les pasa lo que yo les voy a decir ahora, pero en otro lado conozco. Vos le decís, te vas a chocar con la pared. Y no es que te dicen, no me importa golpearme contra la pared. Te dicen, no es una pared. Hay una diferencia entre que no le importa chocarse, bueno, es loco, está bien, no es loco, hay que darle la razón. A que te digan, no es una pared. Y lo único que ven es lo que hay atrás de la pared. A veces. O con lo que su mente le hace creer que hay atrás de la pared. Vos le decís, te va a chocar la pared. No, no es una pared. Que acelera en vez de. ¿Y sabés lo que había en un momento? Entonces tenés después las dos tipos. Ahí hay otros dos tipos de personas. El que dice, me choqué la pared. Tenías razón, había una pared. Y el que dice, no era una pared. Y esto no son magullones. No tengo un chichón y no había una pared. Entonces, pero el otro es el que vuelve y no se queda con lo que pasó. Se queda, bueno, me choqué la pared. ¿Cómo arrancamos? Ese es el que entendió asignación eterna. El otro se va a seguir dando la cabeza contra lo que él no cree que es pared. Pero el que vuelve dice, mirá, la Biblia cuenta el caso de 10 leprosos. ¿Los tienen? ¿Sí? Y si no los tienen, los buscan. ¿Sí? Y si no los quieren buscar, chocate la pared. Está el caso de 10 leprosos. Y los 10 recibieron un milagro de parte de Dios. Los 10 leprosos fueron limpiados. Y se fueron. Pero dice que uno volvió. A ese no le importaba tanto el milagro, a ese no le importaban tanto las cosas que le podía dar el Señor. A ese lo único que le importaba era conocer al Señor del milagro. Amado, estamos llenos de gente que busca conocer el milagro, pero se olvidan del Señor del milagro. Por eso esas personas no prevalecen. Uno a veces dice, pero con todo lo que hizo Dios por se corre, claro, porque a ese le interesaba algo de Dios, no le interesaba la asignación que Dios tenía. Dice que volvió y se postró y lo reconoció como Señor. Vos querés vivir en tu asignación eterna y que todo pase, pero vos gobernando sobre todo, reconocelo como Señor, a pesar de lo que pase, a pesar de lo que te dio, a pesar de lo que no te dio, es tu Señor. Amado, cuando entendemos más quién es Dios y la asignación que nos entregó, esta asignación eterna, yo te garantizo que no hay pozo que te pueda frenar. Y si te das dentro de un pozo, ¿sabés qué vas a hacer? Te vas a rebuscar la Biblia para tratar de predicar el Evangelio de la misma manera que si no estarías adentro del pozo. Pablo dijo, no me dejan caminar, no me dejan pararme en una plaza, no me dejan gritar el Evangelio, listo, escribo. Me sacan no puedo ver, me sacan la posibilidad de escribir, listo. Lucas, te lo dicto. La causa era lo más importante. La causa es lo que te va a mantener firme. La causa es la que va a hacer que cuando vos te caigas te levantes. No te levantás solo. El que se levanta solo se levanta y sigue lesionado. Pero el que lo levanta la causa es automáticamente así, restaurado. Amados, Dios nos tiene o nos está trabajando en el entendimiento de al menos este año. Dios ha decidido trabajar en el entendimiento de 5 cosas. Porque excluyo la primera, en realidad son 6, pero vamos a excluir la primera, que es entender que somos ministros competentes del nuevo pacto. Porque eso lo determinó Dios. Y hay algo que es más fuerte que esto. Dios no conoce cristianos. Dios no te conoce como cristiano. Dios no conoce siervos de Dios. Hay un siervo. Dios no conoce al siervo, Dios no conoce al cristiano. Dios no conoce personas que se congregan en un lugar. Y ustedes van a decir, Dios conoce al hijo, ¿no? Sí. Pero en lo que respecta a asignación, Dios lo único que conoce son ministros competentes de un nuevo pacto. Dios no conoce. Sí,
vos me decís, pero los apóstoles, profetas, eso es. ¿Sabés lo que es eso? Todos tienen, Dios llevó cautivo a la cautividad, subió y dio dones a los hombres, sí, lo tenemos en Efesios 4, dio dones a los hombres y constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Estamos claros lo que es eso? ¿Sí? Bueno, ¿sabés qué es eso? Fue el Señor despojándose de todo lo que lo iba a necesitar en el cielo, pero sí nosotros lo íbamos a necesitar en la tierra. Cuando dice que dio dones a los hombres, es todo lo que Él era, se lo dio a los hombres. Me lo saco, porque esta pincha en el cielo no la necesito. Entonces tomá, ahí va, un profeta, un evangelista, pastor, maestro. A fin de perfeccionar a los hombres. O sea, Él constituyó esas gracias porque se despojó de sí mismo, despojó de lo que era Él. Porque, a ver, hay gente que dice, en el cielo vamos a hacer lo que hacíamos en la tierra. ¿Quién te dijo? Yo en el cielo no le voy a predicar a nadie. Yo en el cielo me voy a dedicar a esta. Así que no me pregunten nada en el cielo. No me vengas a entorpecer mi oración. En realidad hay que estar así, porque yo estoy en la tribuna. Ahí va a estar Alberto. Pero yo voy a estar, Señor Jesucristo. Ahí está yo, está el otro ahí con el redoblante, con el redoblante, ahí acompañándome. O sea, claro, va a estar en otra. Pero vamos a estar en otra. No, en el cielo vas a hacer lo que hacía en la tierra. Sí, no voy a hacer lo que hacía en la tierra. No tengo ganas. Si lo hice todavía en la tierra, no tengo ganas. Sí, lo voy a descansar. Así que no molesten. Vos imaginate, en el cielo con la tierra, que voy a dar consejería pastoral en el cielo, vos que estás cagando. Esas cosas se dicen desde un desconocimiento, porque ni el Señor se llevó lo que era en la tierra al cielo. Es que estando en el cielo, el Señor dijo, acá no voy a necesitar nada de lo que tengo, entonces se los mando a los hombres. ¿Para qué? Para que ejerzan su asignación. No la gracia, su asignación. Ministro competente de un nuevo pacto. Después viene la gracia ministerial. Como ministro competente de un nuevo pacto, ejerzo la gracia apostólica. Como ministro competente de un nuevo pacto, ejerzo la gracia profética, ejerzo la gracia de pastor. O sea, a partir de ahí, yo primero soy ministro competente de un nuevo pacto. Y a partir de ahí es donde Dios me mira. Dios me posicionó ahí. Amado, te guste o no, Dios te posicionó ahí y me posicionó ahí. Él dijo que somos eso. Y a partir de ahí es el trabajo que hace Dios para perfeccionarnos. A partir de ahí Dios trabaja con nosotros. Por eso hay gente que dice, mi profesión es ser, ¿qué es? Yo no quiero meterme con el rubro de nadie. Broker en comercio exterior, así me meto conmigo mismo. No, yo tengo un don para los negocios. No, vos sos un ministro competente de un nuevo pacto. Después todo lo demás es consecuencia de que sos un ministro competente de un nuevo pacto. ¿Vos querés gobernar donde estás? Soy ministro competente del nuevo pacto. Y cuando estoy posicionado ahí mentalmente, ¿qué empiezo a ver? Una de las cosas que veo son las advertencias de Dios. Porque para la tarea que vas a desarrollar, yo necesito pulir en vos esto. Qué fácil sería que todo lo que pulamos sea a partir de una predicación. ¿Listo? Me lo aprendí. Listo, ya está, me voy a casa. Y que en casa no haya prueba. Me van a decir que nadie fue probado después del domingo cuando dijimos que Dios les podría haber abierto el mar antes, pero se lo dejó cerrado. ¿Para qué? Para que salga lo que había adentro. No te voy a pedir que levante la mano, pero que se asemeje. ¿Alguien fue probado? Porque Dios avisa. Y si no fuiste probado, te quiero avisar que lo vas a hacer. Y aunque no hayas estado en la prédica, la palabra se soltó. Y si no la escuchaste es tu problema, pero Dios lo dijo. ¿Por qué? Porque Dios trabaja en que nosotros seamos pulidos. No a partir. La predicación nos alumbra. Pero lo que a nosotros nos hace vivir y ser perfeccionados es la vida real. Por eso, como padres, siempre le tenemos que enseñar a nuestros hijos, los que somos papás, que la vida real no es fácil. Mi hijo no va a pasar por las cosas que pasé yo, no.
Le voy a dejar la vida ordenada. Sí, dejásela ordenada desde el lugar del posicionado, pero no desde la vagancia. Lo que mejor podemos hacer por nuestros hijos es decirle, mirá, la vida no es fácil. La vida va a llevar contratiempo. La vida te va a meter en situaciones difíciles. Porque la vida no te va a dar todo regalado. Y cuando creas que tengas todo solucionado, se va a encargar la vida de inventarte problemas nuevos. Porque así es la vida. La vida real, la vida cíclica, la vida debajo del sol, es eso. Ahora nosotros se supone que rompimos con eso, no desde dejar de hacerlo, o desde que deje de que pase. Lo rompimos porque lo gobernamos. Nosotros gobernamos sobre circunstancias. Se supone que gobernamos sobre las circunstancias. Entonces, a quien es ministro competente de un nuevo pacto, yo te lo tengo que decir, aunque no entiendas qué es ser un ministro competente de un nuevo pacto. Entonces, vos tenés una tarea hoy. Si no sabés lo que es ser ministro competente de un nuevo pacto, me tengo que poner a preguntar qué es ser un ministro competente de un nuevo pacto, porque de eso me pusieron a trabajar. Entonces, como me pusieron a trabajar de eso, tengo que ver de qué se trata esto. Y cuando estoy ahí, hay cosas que Dios permite, no que yo viva, que yo sea alertado, porque Él me dice, mira, hoy toca prueba de esto. Hoy toca prueba de aquello. Hoy toca prueba de otro. Para eso está la palabra. Dios te alumbra y te avisa. ¡Viene la prueba! ¿Para qué? Para madurar. ¿En qué? El ministro competente de un nuevo pacto. ¿En qué? En la persona que yo decidí que seas. Decime si querés al de al lado. Dios decidió una persona que seas. No te conformes con menos de la persona que decidió Dios. Que no sea la circunstancia, que no sea el mundo, que no sea todo lo que anda dando vuelta, que no sea lo que dicen de vos. Es Dios decidió que seas una persona. Así que callá tu mente definitivamente. Callá tu mente, que tu mente se calle la boca y se ponga a escuchar lo que dijo Dios. Pero ser ministro competente del nuevo pacto y ayudar a otros a salir de ese lugar en el cual creen que son lo que su mente les dice que son, y te sobrevalúes y te infravalúes. No te pongas por encima de lo que Dios dice que son, pero tampoco te pongas por debajo. Necesito descubrir quién soy como ministro competente del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque a partir de ahí voy a descubrir en qué cosas Dios me va a trabajar. Y en eso yo voy a ver las pruebas que voy a vivir. Y ahí voy a diferenciar si la prueba viene de parte de Dios o la prueba viene de parte mía. Entonces, si yo vengo a una reunión como esta y Dios dice, siempre y cuando vos creas que de acá hay palabra de Dios, si vos no crees que de acá hay palabra de Dios, ¿para qué venís? Hay gente más simpática para escuchar que yo. Andate a escuchar una stand-up que te vas a reír seguro. Pero amado, si vos crees que algo Dios dice en este 8 de espada, ¿sí? O 4 de copa, vos tenés que saber que va a venir Dios y te va a hablar. Y si Dios te dice, no te voy a abrir el mar, o no te lo dejé abierto, para que salga lo que está en tu corazón, que salga tu queja, que salga tu bronca, que salga tu odio, que salga tu angustia, que salga todo lo que tenés adentro, tu queja hacia Moisés, tu queja hacia Aarón, tu queja hacia todo lo que vos tengas ganas de quejarte. ¿Y para qué la queja tiene que salir? Para que yo vea que no había alguien tan bonito, sino que había alguien complicadito. Y una vez que salió todo, ahora te voy a callar la boca y te voy a abrir el mar. Porque Dios es así. Dios es así. Hablábamos con los varones, con algunos varones el otro día, y una de las cosas, apenas dije que quiero los 5 puntos, pero llegar, si no me importa, será el domingo. Hablábamos con algunos varones el otro día, y nosotros, una de las cosas que Dios está entrenando en este tiempo a los ministros competentes del nuevo pacto es en la lectura de la Escritura. Si vos lees bien la Escritura, hay situaciones que las vas a vivir entendiendo quién es y cómo actúa Dios. ¿Cómo entendés quién es y cómo actúa Dios? Está bien, Dios actúa de maneras diferentes, pero hay patrones que el Señor nos dejó marcados.
El Señor le dice a Pedro y a Juan, vayan, desátenme el burro ese que está allá, y si el dueño pregunta, díganle que su Señor lo pidió. ¿Sí? Hasta ahí vamos a hacer 150.000 prédicas como se hicieron de los hermanos de Santa Burro. Hermano, sé un desatador de burro para el Señor. Movete por fe. Yo te quiero decir algo. Cualquier persona que en esa época la pescaban robando, iba a la cruz. Roma te encontraba robando y vos ibas a la cruz. No era que vos tenías un juicio justo. Roma te veía robando y vos ibas a la cruz. El Señor no les dijo, vayan y pidan el burro. El Señor dijo, vayan y desaten el burro. Los mandó a robar el burro. No me cambien, síganme, no me pongan en contexto que el Señor te manda a robar, porque te cuestan el burro de acá. Y si robás, tráeme los viejos, lo único que te pido. No me cambies el contexto. Pero palabras más, palabras menos, vayan a buscar ese burro, porque lo quiero yo. ¿O no? Dios los mandó a buscar un burro. Si el dueño del burro, pero no si te pescaba ropa, si el dueño del burro con otro más veía que te estaba llevando un burro que no era tuyo, te denunciaba y con el testimonio de 2 testigos, vos ibas a la cruz también, o yo. Por eso cuando a mí me dicen, yo lo hubiera seguido al Señor si hubiera caminado con Él en la tierra. ¿Qué les estaba haciendo? Los estaban sacando de su comodidad y les estaba haciendo entender que un ministro competente de un nuevo pacto siempre, siempre, siempre va a ser guiado por Dios, pero no a hacer cosas que ellos creen que tienen que hacer. Les estaba diciendo que iban a ser guiados por Dios para hacer cosas que no tienen ni idea que las tienen que hacer. Y ellos fueron a desatar el burro. Y cuando llegaron, alguien les preguntó, ¿qué están haciendo? No, el Señor nos manda. Ah, ok, llévenlo. Ya estaba previsto. Pero Dios nunca les dijo, ese hombre, vayan y primero pídanle el burro. No era así. Deciden si hubiera sido más fácil. ¿No es más fácil? Deciden sacar lo que tenés adentro contra Dios. No es más fácil decir, en vez de mandarlo a desatarlo, ¿por qué no lo mandó a pedir? ¿Por qué Dios tiene que adecuarse a nuestras maneras de ver la vida? Porque es el entendimiento de que te tiene que entrenar y me tiene que entrenar en fe. Que la fe es Él. Pero no fe para que yo haga milagro. Fe para creer su palabra. La fe es la palabra. Cuando Dios habla de fe, habla de Él mismo. No habla de algo que vos tenés tuyo. Habla de Él mismo. Él dice, cree en mí mismo. Esa es la fe. Es creer en Él mismo. Entonces Él dice, vayan y hagan algo que nunca hicieron, de la manera que yo digo. Y vos y yo lo hacemos. No es que a partir de ahí se desencadenan todos los milagros para tu vida. No, amado, a partir de ahí vos creces en madurez. Madurás, creces en obediencia. Todo aquel que crece en obediencia madura. ¿Para qué fueron entrenados estos muchachos? Para madurar. Decí conmigo, Dios va a profundizar en el entendimiento de lo que nos mandó. Decí conmigo de vuelta. Qué bueno dedicarnos a lo que se dedica a Dios. Qué bueno dedicarnos a lo que Dios decidió dedicarse. Dios decidió. Gloria a Dios. Aleluya. Dios decidió dedicarse a formar ministros competentes del nuevo pacto en su iglesia. Pero no porque llegaste y a partir de ahora sos ministro. Vos tenés la asignación eterna y Dios tiene que formar eso. Y vos podés decidir estar con cara de vinagre toda tu vida enojado,
O decir, no, Dios me va a entrenar para esto, entonces ¿qué hago? Me dejo entrenar en lo que Dios dijo que me va a entrenar. Pedro nunca más se dedicó a pescar a partir de la cruz. Él le dijo, vas a ser pescador de hombres. Se terminó la conversación. Dios no le tenía que volver a decir, ¿a qué me tengo que dedicar? ¿Y qué será de mi vida? Pescador de hombres, ya te lo dije. Dios no me habla. ¿Por qué se te habló? Ya dijo. Ministro competente del nuevo pacto. No, si no baja el arcángel Gabriel junto con Miguel y todos los él del cielo, yo no voy a ser el ministro que Dios dijo. Es un problema tuyo y mío. Nos frustraremos toda la vida pensando que somos algo que no somos. La realidad es que Él ya dijo y te va a entrenar en eso. Y qué bueno saber en qué te va a entrenar Dios. Ahora, no te va a entrenar desde acá. Desde acá te va a alumbrar. Vos vas a salir de acá y vas a tener circunstancias en las cuales vas a tener que pasar para madurar en ser un ministro competente del nuevo pacto. ¿Y cómo se madura? Perseverando en todo a pesar de todo. Entendiendo que donde estoy, si yo persevero, Cristo gobierna. ¿Quieren saber en qué nos va a entrenar el Señor? ¿En qué nos está entrenando? El problema es que Dios ya nos está entrenando. No es que inaugura la temporada de entrenamiento cuando nosotros queremos. Dios ya nos está entrenando. Generaciones nos viene entrenando en esto. Ahora, yo te voy a decir algo. Vamos ahí, ya vamos a hacer. Quienes entiendan esto, quienes entiendan ministros competentes del nuevo pacto y que Dios se va a dedicar a esa tarea de formar a sus ministros competentes del nuevo pacto, van a ver el fruto en todo lo que se mueva, en todas las áreas que se mueva. Y en la principal área donde vas a ver el fruto, vos y yo, va a ser en la finanza. Porque Dios no puede dejarte trabajando sin salario. El problema es que nosotros trabajamos de lo que nosotros creemos que tenemos que trabajar. Cuando vos entendés que donde estás trabajando está muy bien, pero que sos un ministro competente del nuevo pacto, tu salario no va a ser un salario que se te escurra como agua entre los dedos. Va a ser un salario, y no estoy hablando del sueldo que te paga un patrón, va a ser un salario que Dios mismo va a hacer rendir. Cuando yo entiendo la profesión, cuando entiendo la profesión y entiendo la vocación, y cuando entiendo la tarea que se me asignó, esa tarea, esa asignación es la que a mí me da de comer. A mí no me da de comer el trabajo en sí mismo, sí, te da de comer, pero te da de comer de una manera. Mira, yo conozco un montón de casos y yo lo vivo. A mí el dinero me rinde más. Por las circunstancias que quizás atraviesa el país, ¿sí? No podemos estar ajenos, pero me rinde. Si la inflación es del 60%, 65%, a mí el dinero me rinde como si no hubiera inflación. ¿Y por qué? Porque estoy trabajando en la tarea asignada. Y yo no te voy a prometer, bueno, y a partir de ahora van a venir fortunas a tu vida. No, te voy a decir que si vienen o no vienen, vos gobernás sobre el dinero. Te rinde más. Y no soy yo, yo conozco muchos casos, no lo voy a decir de a uno. Así, vamos a dar un testimonio. No. El dinero te rinde. ¿Por qué? Porque el dinero está bajo el gobierno del ministro competente del nuevo pacto. El dinero no está bajo el gobierno del cristianito evangélico. Yo diezmo, yo ofrendo, yo doy mi generosidad, yo soy generoso. ¿Por qué lo vivo como tengo que vivir? Eso no lo dice nadie acá, pero yo escuché gente, por eso hay los que me hablan por internet. Porque no vivís como ministro, vivís como laburante. Esas son cosas totalmente distintas. Cuando vivís como ministro, trabajá en tu profesión. El dinero te va a gobernar si vos no trabajás en tu vocación. Si trabajás en tu vocación y encima tenés una profesión, vos gobernás sobre el dinero. Moisés, llévame toda la gente de la tierra prometida. Ok, vamos. Me olvidé una cosita, Moisés, vos sabés que me olvidé de comentarte. ¿Sabés qué? No vas a entrar.
le pegaste a Cristo, por eso no te puedo cantar. Y se tuvo que poner en el lomo el traje de apóstol, pastor, profeta, evangelista, maestro, y seguir adelante con todo ese pueblo rezongón, por no decir otra cosa, con todo ese pueblo que hablaba de él, y él sabiendo que no iba a entrar a donde él tenía que llevar al pueblo. ¿Estás dispuesto? Porque aquí no se trata de que Dios lo hará, Dios no lo hará, y Dios lo hará de nuevo, Dios no lo va a hacer nunca más, de todas esas cosas que inventamos en los púlpitos. Amado, acá se trata de que estoy dispuesto, no se trata de dejar de pecar, se trata de, ¿estás dispuesto a que Dios diga lo que quiera y vos digas amén? ¿Estás dispuesto a dejar de ser hincha de River porque es pecado? ¿Estás dispuesto? ¡Ah! No dijeron nada. Claro, total que Moisés no entra a la tierra, pero yo de River, no. Arrepiéntanse, serpientes, generación de víboras. Sepulcros blanqueados. Ah, los sepulcros blanqueados, raya roja. Ahí está, eran ustedes. Eran ustedes. Amado, ¿estás dispuesto? Porque si estás dispuesto, tu vida es así. No se trata de lo bueno que soy y lo bueno que soy. Se trata de que cuando yo estoy dispuesto, Cristo gobierna. Un mal que hemos cometido en la iglesia es decirle a las personas, primero que dejen de hacer cosas y después decirle para qué. Tienes que ser santo porque Dios es santo. Amado, sos ministro competente de un nuevo pacto y vas a ir viendo como todo lo que no sirve para que seas ministro competente de un nuevo pacto se queda en el camino. Pero es importante que entendamos que Dios va a trabajar en esto. Y una de las cosas en las cuales Dios está trabajando desde hace tiempo ya, pasa que no te diste cuenta, no te avisó. Es en el tiempo. Dios está trabajando mucho en el tiempo, en redimir el tiempo, en que tengamos una correcta administración del tiempo. Uno de los conflictos más grandes que tenemos y que tenemos que asumir es que el tiempo no tiene misericordia. Dios dice, vos le decís a Dios y yo, Señor, tenés misericordia de mí. Y Dios te dice, yo tengo, el tiempo no. Porque fuimos encapsulados en el tiempo. Una de las cosas que pasó cuando Adán pecó es que dejó de ser eterno el hombre. Entonces el hombre se le dio un tiempo limitado para una tarea específica. Yo tengo que entender que tengo un tiempo limitado para una tarea específica. Y que cuando me caigo, me levanto pensando en la tarea específica. Si yo no pienso en la tarea específica, que es ser ministro competente del nuevo pacto, todo lo que sea fuera de eso me hará perder tiempo. ¿Cuántos quieren perder tiempo? Bien, si no querés perder tiempo, ocupate de la tarea asignada. Dios, ¿cuántos quieren redimir el tiempo? A ver, yo quiero que todos tengan el vivir en el tiempo de Dios. Bueno, bien. No levantan la mano, no quieren vivir en el tiempo de Dios. No es la predicación para vos, estás en el lugar incorrecto. Quiero decirte que el tiempo de Dios, y esto no lo voy a desarrollar ahora, pero es bueno que lo tengamos presente. El tiempo de Dios se llama Cristo. Dios no tiene tiempo y aparte Cristo. El tiempo de Dios está depositado en Cristo. Él es el Señor del tiempo. El tiempo de Dios está depositado en Cristo. Y como está depositado en Cristo, cuando yo decido vivir en Cristo, yo decido vivir en la agenda de Dios. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Y cuando yo decido vivir en la agenda de Dios, yo tengo que entender que Dios me va a hacer pedazo de la mía. Amado, esto nos da la pauta de que si tu agenda quiere prevalecer por sobre la de Dios, está muy bien, pero vas a tener un problema, vas a tener una agenda que se va a querer superponer para que sus planes se lleven a cabo. Y Dios dice que yo no estoy de acuerdo con eso. Y yo tengo otra agenda. Y en mi agenda, un ministro competente de un nuevo pacto
vive de la manera que Jesús tiene que vivir. Y punto. Entonces yo necesito que redimamos el tiempo, te dice Dios. Que te subas a mi agenda. Decirle de al lado, Dios va a intervenir en tu agenda. Y cuando Dios intervenga en nuestra agenda, en realidad quiero decirte algo, no sé si te diste cuenta, pero ya viene interviniendo. Que nosotros tomemos malas decisiones no quiere decir que Dios no esté haciendo eso. Dios, cuando interviene en nuestra agenda, de hecho vos no tenías ni pensado entregarte al Señor. No tenías pensado entregarte al Señor. No, yo soy creyente de toda la vida. ¿Es que vos no tenías pensado ni yo? Vos no tenías pensado ni nacer, y yo tampoco. Si hay algún ególatra acá que dice que tenía pensado nacer, hermano, necesitas más un psicólogo que estar acá. Pero la realidad es que vos y yo no teníamos pensado nacer. No teníamos, y Dios intervino en nuestra agenda. Cuando llegaste a este mundo, quiero decirte que porque Dios intervino en la agenda de tus padres. Qué bueno que intervino Dios. Mis padres no me quisieron, mis padres sí me quisieron. Eso es circunstancial. El punto central es que Dios planificó. Intervino en tu agenda. Y cuando vos decís, y yo digo, que acepté al Señor, la realidad es que vos y yo no teníamos pensado vivir en el Señor. Estábamos muy cómodos con nuestra vida de delitos y pecados. O sea, y Él decidió por propia voluntad darnos vida justamente con Cristo. Eso es intervenir en nuestra agenda. Dios intervino en nuestra agenda de vida. Y quiero decirte algo, lo va a seguir así. Pero vos tenés que saber que Dios, que qué bueno que a mí me digan lo que va a pasar. Pero todos queremos que venga alguien y nos ponga la mano en la cabeza y le diga, serás prosperado hasta el punto de que te vendrán a pedir prestado y vos no vas a prestarle a nadie porque sos una vaca. No sé. Eso no lo decimos. Es bueno que los profetas digan las cosas así tan sinceramente, pero amado, está bueno que nos digan cositas lindas, porque la realidad es que Dios viene y te dice, claro, bien, estoy trabajando en el tiempo, para que vos dejes de tener una agenda y se vea mi agenda y nada más. Yo los ministros competentes del nuevo pacto, como somos, trabajo en su agenda, trabajo en el tiempo. Trabajo en el tiempo, qué bueno que te lo digan. Después cuando te va de acá, no me llamé durante la semana para decir, no, al final Dios no me entiende. No, es que no te va a entender porque la agenda de Él no es tuya. Si a mí me dicen en el gimnasio, vamos a entrenar bíceps, y yo me empiezo a enojar con el preparador físico, porque al final, ¿cómo puede ser? Me tienen así una hora. ¿Y qué te vamos a entrenar bíceps? ¿Qué querés que te tengan haciendo piernas si tenés que entrenar bíceps? Ya te avisaron. Decirle al de al lado, ya te dieron la rutina. Dios va a trabajar en tu tiempo y en el mío. Yo quiero que digas algo conmigo. Yo digo, decirle igual del lado, decirle al del lado. Si rompes tu agenda, vas a ver las añadiduras de la agenda de Dios. Eso es lo que me da. Lo tercero que Dios, o lo segundo, mejor dicho, que Dios va a trabajar, es en el diseño original. Y nosotros tenemos que tener en claro esto. Yo seguramente el domingo esté ampliando un poco sobre este punto, porque necesitamos hablar sobre el diseño original, porque en el diseño original, en el entendimiento de eso, está el diseño de la agenda y está el diseño de la memoria eterna de Dios. Nosotros necesitamos aprender más sobre la memoria eterna. No sé si el domingo seguramente esté profundizándolo, pero va a ser muy marcada la libertad que van a poder vivir y expresar aquellas personas que estén entendiendo cuál es el diseño original de Dios para cada uno de nosotros. Va a ser muy, pero muy marcado. Porque, a ver, Dios no es que no te hizo libre, no me hizo libre.
Dios nos hizo libre en la cruz, pero en el entendimiento del diseño original para nosotros, es en el entendimiento de la libertad que voy experimentando mientras camino. O sea, hay una libertad, esto es así. Cuando hay alguien preso, entre que el juez da la sentencia o que determina su libertad porque cumplió determinada condena, o que es absuelto, porque eso es lo que pasó con nosotros fuimos absueltos. No es que fuimos declarados inocentes, nosotros fuimos declarados culpables, pero por causa de Cristo fuimos absueltos de la pena. Por eso no hay condenación para el que está en Cristo. Nosotros fuimos absueltos de la pena. Nunca nos tenemos que olvidar que nosotros fuimos declarados culpables. Ahora, que nosotros podamos vivir y experimentar esa absolución, esa libertad, no significa que a veces no tengamos circunstancias que nos hagan sentir esclavos. Cuando hay un preso que está por salir, entre el momento de la absolución y el momento en que se le abre la puerta de la cárcel y sale a caminar, ¿sí? Hay un tiempo que pasa. Hay un tiempo, amado, hay un tiempo en el cual vos puedas vivir plenamente en la libertad que el Señor nos entregó en la cruz. Pero también hay un entendimiento que tenemos que tener, que eso ya pasó, y esa certeza te la tiene que dar el Espíritu. Entonces, cuando yo tengo una circunstancia que me quiere esclavizar, que me quiere poner bajo gobierno de una cárcel, yo digo, no, yo gobierno sobre la cárcel. ¿Qué es lo que pasó con lo que te contaba al principio con Pablo y Silas? Ellos fueron puestos en la cárcel, pero ellos gobernaban sobre la cárcel. Cualquiera de nosotros que tiene la certeza sabe que está gobernando sobre la cárcel, aunque por momentos se sienta dentro de una cárcel. Pero cuando yo tengo la conciencia del diseño original, salgo corriendo de esa cárcel, aunque esté adentro. No sé si soy claro. Por eso tengo que tener, si hay algo que tengo que orar es, Señor, mostrame el diseño original, el que compraste en la cruz, el que restauraste en realidad en la cruz. Dios restauró un diseño original en la cruz, reformó, mejor dicho. El sistema que va a hacer nos va a trabajar, o va a trabajar para meternos adentro de una masa. Y acá es donde me quiero detener unos minutos y después vamos a ir terminando. No sé si voy a llegar a todos los puntos. El sistema nos quiere meter en una masa. Esa masa es una masa uniforme, por eso habla de masificar. Sí, seguime acá, por favor. Hay mucha gente que está deprimida por no poder entrar en los moldes que la masa dice que tiene que entrar. Por eso tengo que salir de todo molde, de todo diseño que las circunstancias, las personas o todo lo que es este sistema dice que yo soy o cómo tengo que vivir. Por eso hablábamos hace unos días, salgamos de todo lo que hoy está tratando de frenarnos para que no podamos acceder al techo que Dios determinó. Dios determinó un techo como generación. Y nosotros tenemos que trabajar para llegar al techo que Dios determinó. ¿Cuál es? Caminemos y ya lo veremos. Trabajemos y ya lo veremos. Pero si yo me pongo techos personales, yo me estoy dejando moldear por un sistema que me quiere llevar a que yo sea lo que el sistema dice que soy. Yo tengo que salir urgente de ahí, porque eso es tan importante el diseño original, porque ahí veo lo que el Señor dijo que soy. Lo veo quién soy en Él. Y ahí es donde empiezan a venir a mi mente todo lo que me enseñaron, todo lo que yo creo, todo lo que me dijeron. Yo tengo que morir a todos esos moldes para llegar a tener el molde de Cristo. Y eso es un trabajo. Yo veo el mundo muy esclavo de los moldes. Decís conmigo, o mato los moldes, o los moldes me matan. Cada vez más encerrado, te van dejando esos moldes y me van dejando. Por eso yo tengo que salir y entender que tengo la capacidad dada por Dios para romper con todo molde. Hay muchas personas dentro del cuerpo de Cristo que dicen, yo siempre lo hago. Soy así, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo sigue estando? Nací no sé qué y después no sé qué. Sí, así era. No está en tango.
medida en la cual yo soy así que voy a hacer y yo me quedo acá y a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer y cómo cambiar. Amado, si vos tenés ese pensamiento, quiero decirte que vas a renegar toda la vida porque Dios ya dijo cómo sos. Y lo que está tratando de hacer es moldearte hacia esa medida que Él dijo. Toda medida de hombre es escasa. Toda medida de hombre que te pusieron o que te pusiste es escasa. Dios no tiene medida de hombre para medirnos a nosotros, pero ha determinado que nosotros podamos salir de esa medida de hombre desde un solo lugar, desde el entendimiento de quiénes somos en el diseño original. ¿Y qué va a trabajar para que yo entienda esto? La capacidad que Él ya me dio, pero que tiene que salir a la luz, de adaptarme a los cambios. Porque cuando Dios va haciendo cambios, no es que va haciendo, en realidad Dios ya los previó, pero no es que va haciendo esos cambios en mi vida para que yo, hermano, tiene que cambiar. Y la segunda es, ¿por qué? Vos cuando te digan tiene que cambiar, vos tenés que preguntar, ¿por qué? Tenés que ser transformado. ¿En qué? Cuando vos te digan convertiste, vos decís, ¿en qué? ¿En qué? A vos te falta conversión. ¿En qué? Yo me tengo que mirar al espejo del diseño original. Y en eso me tengo que convertir, en eso tengo que ser transformado, porque tengo una medida de Cristo en la cual Dios va a trabajar para que yo sea transformado. Los cambios repentinos de la vida, cuando yo estoy en Cristo y me avisan que van a venir cambios, son para que yo entienda que tengo que ir cambiando, siendo transformado hacia el diseño original. Por eso cuando yo persevero en el error, es porque realmente estoy perseverando en no ser transformado en el diseño original. Pero cuando dejo de perseverar, paso una etapa, paso un estadio y yo empiezo a ser cada vez más parecido al diseño original de Dios sobre mí. Por eso nadie se tiene que suicidar y ponerse loco si en algún momento dice que la pared no es una pared. Pero en algún momento tiene que entender que esa pared que no se tiene que llevar puesta y la dirección que tiene que cambiar, y lo que no nos dicen, no te chequeé la pared, bueno, pero ¿para dónde voy? Yo tengo que cambiar de dirección. ¿Para qué? Para ser transformado. O sea, yo quiero decirte esto. Cuando el otro día hablábamos el domingo de que el sistema es cíclico, quiero decirte que en el círculo hay paredes por todos lados. El círculo es pared, 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 pared. Yo me choco todas las paredes. Cuando yo estoy en Cristo, abro la brecha y ya no hay más paredes. Aunque jugó bien el otro día. No es el mismo chiste, pero es parecido al del otro día. Ya no hay más paredes. Yo lo que hago es trabajar subido al diseño que Dios dijo que tengo que estar subido. Entonces yo ya no, acá hay una pared, acá hay una pared. Ah, pero acá está Cristo. Y si hay una pared, es una pared que puso Él, pero para llevarse la puesta en serio. Hay una pared que fue puesta para ser derribada, por eso fueron derribadas las paredes de la cárcel. No podían contener la palabra. Si vos estás en la palabra y la palabra es carne en vos, no va a haber manera de contenerte. La palabra va a derribar todo obstáculo y toda pared. Una cosa son las paredes del sistema, otra cosa son las paredes que se quieren oponer al progreso de la palabra. Vos tenés que romper esa pared con la cabeza. Y esas son las que te van a dar recompensa y te van a llevar a ser transformado. Pero va a haber paredes, decíle del lado, va a haber paredes. Yo voy a hacer, pero no voy a hacer el va a haber paredes. El tema es qué paredes quiero llevar puesta. ¿La pared del sistema o la pared del Señor? O la que Él permite que esté. Por eso tengo que tener alta adaptabilidad. Sí, conmigo, alta adaptabilidad a los cambios. A los cambios. Tiene que haber alta adaptabilidad a los cambios que Dios ya previó para que esa alta adaptabilidad, que es algo que Él me puso, tengo una reserva de alta adaptabilidad a los cambios. Lo que pasa es que tengo que darme cuenta. Pedro, serás pescador de hombres. Cuando Pedro se bajó de esa palabra,
volvió frustrado a pescar. Cuando Pedro se volvió a subir a esa palabra, fue el hombre, uno de los hombres que transformó la vida de millones y millones. ¿Qué palabra te quiero subir? Y lo último, íbamos a decir un par más, pero vamos a hablar de lo último. Cualquier cosa el domingo continuamos. Determinación hasta el fin. Yo necesito entender que por el Espíritu Él ya puso en mí la capacidad de perseverar hasta el fin. El tema que yo tengo que definir acá hoy es cuál es el fin al que quiero acceder. El fin es el que digo yo, basta, se terminó, o el fin es el que Él tiene previsto y es un fin que no tiene fin. Desde mi óptica lo tendrá, desde la óptica de Dios, todo lo que hagamos perseverando hasta el fin será eterno. Dios está trabajando, pero va a seguir trabajando en su naturaleza de perseverar hasta el fin. Dios va a trabajar en su naturaleza, porque Él la puso en nosotros, de perseverar hasta el fin. Por eso yo tengo que madurar en el entendimiento de la perseverancia. Perseverancia no es, y bueno, sigo adelante, es lucha y prueba. Perseverancia es estar parado frente a todo y gobernar por sobre todo. Eso es perseverancia. Me caigo y me levanto por causa de la perseverancia. Yo entiendo que persevero hasta el fin, pero no es que persevero yo, persevera Él en mí. Yo lo que tengo que estar atento es levantarte y caminar, levantarte y caminar. No, pero esto me tiró, esto no me deja levantarte y caminar. ¿Sabés lo que van a escuchar siempre de parte de Dios? Levantarte y caminar, pero no como una tortura, porque la palabra te va a dar la fortaleza para levantarte y caminar. No, yo quiero decirte algo, y escucha bien esto. No te vas a levantar y caminar, esa fortaleza para levantarte y caminar no va a estar antes de que te levantes y camines. Señor, dame la fuerza. Si vos querés que lo haga, esto no lo dijo nunca nadie, si vos querés que yo me levante y camine, dame la fuerza. Señor, dame fuerza. Dios dice, no. Por eso no tenés fuerza. No tengo fuerza. ¿Sabés dónde está la fortaleza? Ok, obedezco. Me levanto y camino. Y ahí viene una potencia que en tu vida viste. Es en la potencia de su palabra, es en la obediencia en la cual yo soy fortalecido. En la obediencia no está la bendición, en la obediencia está la fortaleza. No sé cuánto le dijeron acá que en la obediencia estaba la bendición. Te felicito por haber perseverado y sobrevivido a ese evangelio. Pero quiero decirte que en la obediencia está la fortaleza. Porque cuando Él habla y yo me levanto, hay una potencia inusitada. Y yo sé que acá, hoy, lo sé porque lo sé por eso. No me hace el problema. Pero yo sé que acá hay hoy gente que no quiere estar o no quería estar hoy acá. Pero la determinación de levantarte y caminar hizo que vos hoy te estés llevando la fortaleza, no para lo que viene solamente, para nunca más ser gobernado por la circunstancia que te dejó tirado ahí. Te felicito, te levantaste y caminaste. Vos no tenías ni idea de lo que yo iba a predicar y yo no tenía ni idea de que vos ibas a estar sentado ahí. Pero estas cosas que hace Dios, de permitir que escuchemos una palabra que Él ya nos habló, eso es la memoria eterna. Escuchamos una palabra que Dios ya nos habló y por eso le estamos obedeciendo. Es muy loco Dios. Ese es mi Dios y es tuyo. Dice Apocalipsis 2, 9 y 10, porque no leí la Biblia.
Y en las reuniones que se junta gente a congregarse, hay que leer la Biblia. Es como que acá se lee la Biblia, en la casa no. Lo primero que dice, no leyó la Biblia porque no la lee en la casa, tiene que yo la lea acá. Dice Apocalipsis 2, 9 y 10. La versión Dios habla hoy. Esto está direccionado a ministros competentes del Nuevo Pacto. No está direccionado a evangélicos que les gusta que les laman la llaga. ¿Sí? Hay gente que, oh, pobrecito, qué linda llaga que tienes, qué buena que está tu llaga. No, acá sanamos la llaga. Llaga. Dice Apocalipsis 2, 9 y 10, versión Dios habla hoy. Yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Y sé lo mal que hablan de ti los que se dicen ser judíos, pero son otra cosa, no son otra cosa que una congregación de Satanás. No tengas miedo de lo que vas acá, no hay gente, no hay judíos que hablen de vos, pero entendemos el término, ¿sí? Las personas que se oponen a la verdad. Estamos claros. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo meterá en la cárcel a alguno de ustedes, o sea, te avisa. Acá dice a vos. Para que todos ustedes sean puestos a prueba. Y tendrán que sufrir durante 10 días. Son términos, pueden ser 10 días, 10 años, 10 siglos. Estamos hablando de ministros competentes de un nuevo pacto. Se les está avisando que por causa de la verdad van a vivir determinadas cosas. Y tendrán que sufrir durante 10 días. Y él dice, mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la vida como premio. Nosotros podemos tomarlo de dos maneras. Podemos tomarlo desde la muerte física o lo podemos tomar desde la muerte del alma no regenerada. Desde el yo, desde el ego. Mantente fiel hasta que muera ese ego. Mantente fiel hasta que muera ese ego y te vas a ver mi vida manifestada como premio. ¿Cuáles son las cosas que a vos hoy no te permiten matar el ego? Tienes que contestar acá. Yo te puedo decir las mías y no te las voy a decir. Pero mantenete fiel en la verdad, en la palabra, y vos vas a ver cómo mi vida se va a manifestar. Cuando dice mantenete fiel, la palabra fiel ahí es perseverar en mi vida y vas a ver cómo mi vida se manifiesta en todo lugar donde vos te muevas. Mantenete fiel. ¿Qué te está diciendo? Sacate el ego de encima, sacate el entendimiento de cómo hay que vivir. Amado, el evangelio no es sacarla de taquito. Yo escuché el mensaje, listo, me voy a casa y voy a poner en obra, voy a ponerme a declarar y a escribir y a anotar todo el mensaje. No, tenés que anotar el mensaje, anotar la palabra, pero acá lo que estamos haciendo es un resumen. La realidad es que vos tenés una vida y la palabra hace que esa vida pueda ser lo más frustrante para vos o lo más aleccionador para que sigas madurando y creciendo en Cristo, para que su vida se manifieste. Todas las circunstancias de la vida que nos vengan, todas. Dice, por eso los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. ¿Conforme a qué? Al propósito por el cual fueron llamados. Nosotros fuimos llamados a un propósito eterno. Las circunstancias de la vida nos pueden frustrar y correr, o las circunstancias de la vida nos pueden hacer perseverar hasta el fin, para que muera el yo, y ese yo le dé paso a la vida de él. Y yo te garantizo que va a empezar a pasar eso en vos. Cambia la óptica. Decía el de al lado, cambia la óptica. Tenías la óptica medio distorsionada. ¿Cuántos manejan acá? Hay varios, esta ciega por ahí, hay unos cuantos. ¿Qué pasa cuando la óptica no alumbra? Y se alumbra mal. Poné la óptica en órbita y vas a ver cómo la vida del Hijo se expresa y se manifiesta en vos.
Amado, quizás duela, quizás cueste, pero perseverar hasta el fin es el paso previo a la expresión de la vida del Hijo. Nadie dijo que no iba a doler, nadie dijo que no iba a costar, pero Dios te está avisando para que perseveres hasta el fin. Vas a ver la vida del Hijo manifiesta. Si querés ponerte de pie. Quiero que podamos orar. Una parte lo hará lo que me quede de garganta y la otra parte lo hará el Señor. Pero yo quiero que podamos orar. Y estaría bueno que apoye la mano en el que está al lado tuyo, en el hombro, muy delicadamente. Y yo quiero que puedas orar, porque seguramente hay situaciones que tu hermano no la está pasando como desearía. Pero por causa de esta palabra y la palabra que vos le vas a declarar en base a esta palabra, porque somos cuerpo, estamos unidos, la coyuntura necesita que el cuerpo crezca. ¿Sí? Coyunturas no son para competir con otra coyuntura, para que el cuerpo crezca, madure. Soltale la palabra a tu hermano para que él pueda ser fortalecido a la hora de la perseverancia. Porque vienen tiempos, yo te lo quiero decir con anticipación, vienen tiempos de extrema presión para que vos te corras. Perseverar en el cuerpo es lo que te va a mantener firme y lo que va a hacer que la vida del Hijo se posicione en donde se tenga que posicionar. Primero se va a posicionar en vos y después se va a posicionar en todo lugar donde vos te muevas. Es al revés, amado. No busques solucionar las circunstancias, busca que la vida del Hijo gobierne y persevere, gobierne y se posicione gracias a tu perseverancia sobre las circunstancias. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche, gracias porque mi hermano, mi hermana, Padre, está en la misma carrera que yo, está en el mismo fragor que yo, está luchando, Señor, como yo. Gracias, Señor, porque nos pusiste en esta carrera, gracias porque nos uniste, gracias porque nos pusiste a trabajar, Señor, en equipo. Gracias, Señor, porque estamos trabajando en la tarea que nos asignaste, que es manifestar la vida del Hijo a todo lugar, a todo principado, a toda potestad. Señor, estamos trabajando en el nombre de tu amado Hijo, Padre. Yo declaro que mi hermano se levanta y persevera, que la potencia de Cristo se manifiesta en él, que lo que hasta hoy él no veía, él empieza a ver, que mis amados hermanos ahí en internet son destapados, algo se destapa. Esa mano que estaba frente, que no permitía ver, que no permitía salir hacia adelante, eso se corre. Señor, declaramos que estamos subidos a tu verdad, estamos subidos a tu palabra, y en tu palabra, Señor, derribamos todo obstáculo, toda pared que se quiera interponer contra el conocimiento de Cristo. Señor, declaramos que todo empieza a ser derribado, situaciones familiares, situaciones financieras, situaciones personales no resueltas, empiezan a caer, todo es derribado en el poderoso nombre del Hijo. Cristo es manifestado, y así como ocurrió en la iglesia primitiva, Señor, seremos derribadores de esos muros que detienen la expresión de la palabra. Y cuando los muros serán derribados, las paredes sean derribadas, lo único que quedará es tu palabra gobernando en todo lugar, en todo tiempo. Declaramos, Señor, que mi hermano en esta misma noche es levantado por el poder de tu palabra, Señor. No es levantado con promesa falsa, no es levantado con palabra de hombre, es levantado con el poder supremo y absoluto de tu palabra. Señor, declaramos, amado, sobre tu hermano, sobre tu hermana, que la palabra gobierna. No me tiene que importar tanto lo que le está pasando, sí el entendimiento de que la palabra gobierna, la palabra gobierna, la palabra gobierna. Amados, en esta noche todo techo que se ha impuesto por causa de moldes del sistema, el poder de la palabra derriba esos techos. Señor, manifesta el gobierno, manifesta el gobierno. Señor,
declaramos que así como se veía desde lejos que Israel era el pueblo escogido, pero ellos no lo podían ver, se veía desde lejos que tu mano estaba en ellos, que tu poder, tu potencia, tu gloria estaba en ellos, pero ellos no lo podían ver. Declaramos, Señor, que esta generación empieza a verse según el diseño original, se empiezan a ver como son vistos por vos, se empiezan a ver posicionados en Cristo. Acá hay gente que quizás no se siente apta o que puede llegar a hacer la tarea. Señor, declaramos que mi hermano empieza a verse posicionado en Cristo. ¿Qué es estar posicionado en Cristo? Es el entendimiento de ese poder sobrenatural para atravesar cualquier circunstancia adversa. Empezás a verlo. Hay vicios que caen en esta noche. Hay vicios, hay situaciones que nos tenían gobernando, no. Que hay enfermedades que por causa del entendimiento y de la perseverancia, esas enfermedades empiezan a caer porque son gobernadas por el poder del Hijo en nosotros. Señor, manifestate con gran potencia, manifestate con gran poder, manifestate con gran entendimiento, Señor, que como cantábamos hoy, los ojos nos sean alumbrados para que podamos ver que la potencia de esta causa es la que nos va a llevar a todo lugar donde has previsto que lleguemos. Vas a llegar, amado, vas a llegar, amada. Estás acá para que el Padre te diga, vas a llegar. Lo que dije de vos, así será. Calladamente, toda mente se calla, porque toda circunstancia que vino es para que el Padre pueda trabajar en la madurez de los santos. Declaramos tu potencia, declaramos tu poder, declaramos, Señor, que sos el Señor y que todo se va a sujetar a esa declaración. Señor, mostrale que no hay nada que esté sobre vos. Mostranos, papá, permitinos ver que no hay nada que esté sobre vos y que cuando tu iglesia persevera, nada puede estar por sobre la iglesia. Y aunque desde los hechos hoy parezca que todo conspira, y es verdad, todo conspira, pero no todo gobierna. Declaramos, Cristo gobierna sobre todo lo que hoy nos está poniendo un techo. Y si hay alguien en este lugar que no entendió o no quiso entender, qué buena noche para decir, Señor, no entendí, Señor, no quise entender, Señor, me quise correr. Pero me atrajiste con lazos de amor nuevamente, Padre. Gracias por posicionarme de nuevo. Gracias por ponerme en el lugar que tengo que estar. Más allá de lo que esté diciendo la persona que está adelante, yo sé que el Padre está hablando exactamente y está posicionando a cada uno conforme a lo que Él ha determinado posicionar. Son mi expresión en la tierra, hijo, hija, entendelo, son mi expresión en la tierra como iglesia. Naciste para expresarme en esta tierra, por eso yo te di la competencia, por eso sos el ministro que yo diseñé, no el ministro que diseñó la religión, no el ministro que diseñó el sistema, sos el ministro que yo diseñé, y como ese ministro vas a expresarme, vas a mostrarme, vas a decirle a todos quién gobierna. Se rompen moldes de patrones de conducta, por causa del entendimiento de esta palabra. Se rompen patrones de conducta que traíamos de nuestra parentela, patrones de conducta que traíamos por traumas de la vida, patrones de conducta que traíamos por maneras de vivir equivocadas. Hoy se rompen por causa de la palabra, se rompen moldes. Se rompen las cárceles en las que nos metimos por causa de no entender, pero
vino la palabra, alumbró y